¿Sabes qué es 5W? Periodismo sobre lo que está lejos. Y sobre lo que está cerca. 5W es pequeñas historias y grandes explicaciones. Fotografía. Contexto. Crónicas. Podcast. Revistas. Libros. Denuncia. Las migraciones. La guerra. Los derechos humanos. La cultura. El racismo. La pandemia. Oriente Medio. América Latina. Europa. Asia. África. Las socias. Las socias. Vale, bienvenidos y bienvenidas a esta charla de Twitch en el canal de Revista 5W. Supongo que muchos de los que estáis aquí conectados al directo sois suscriptores o nos conocéis, pero bueno, por si hay alguna persona que aún no sepa quiénes somos, voy a hacer una breve introducción. Revista 5W es un medio de periodismo narrativo y fotografía que se fundó en 2015 por un grupo de periodistas y fotoperiodistas independientes. Esto es importante, ¿eh? Hasta este año publicábamos en web todas las semanas una crónica de larga distancia y ahora, además, hemos incluido un nuevo formato, que son las columnas literarias, que os las recomiendo encarecidamente. Más cosas. Los sábados, cada sábado lanzamos una newsletter con versión sonora, que de hecho locuto yo mismo, donde hacemos un repaso a la actualidad internacional que dura muy poco, son 10 minutos, así que aprovecho para recomendaros que os suscribáis para que la leáis o la escuchéis, es gratis. Y luego, además, cada mes hacemos un podcast sobre un tema en concreto para analizarlo en profundidad. El último, por ejemplo, fue sobre la situación actual en Brasil, pero hemos hecho muchos, desde el hambre hasta el espacio postsoviético o, por ejemplo, hace unos meses sobre Qatar, un especial sobre Qatar aprovechando el Mundial. Además, también hacemos charlas como estas, que vamos a empezar en breve. Y no se me puede olvidar la joya de la corona, que son todas estas revistas que veis por aquí atrás. Una vez al año publicamos un número en papel que, como alguno de vosotros ya sabréis, porque lo hemos mencionado en redes sociales estos días, está a punto de salir de imprenta, está a puntito, en breves tendréis más noticias. Oficialmente, el nuevo número, que se titula Agua, lo lanzaremos el 2 de marzo, pero ya hemos adelantado algunos detalles que lo podéis ver en las redes sociales. Nos parece que es un recurso, el agua, narrativamente muy potente, porque está en el centro de muchas cuestiones internacionales, no solo de presente, sino también de futura. Por ejemplo, a través del agua podemos contar el cambio climático, ciudades que comienzan a hundirse, luchas territoriales por su control, la contaminación, intereses comerciales, económicos, e incluso también podemos tratar el agua como una cuestión de género, que lo es. Todas estas historias están en este nuevo número que os comento, en Agua, y si os pica el gusanillo, bueno, pues aprovecho también para invitaros a apoyar nuestro proyecto y podéis reservar desde ya hasta el 1 de marzo el nuevo ejemplar a través de la página web. Ahí tenéis toda la información. Pero bueno, ya no me alargo más. Hoy tenemos con nosotros a un peso pesado del periodismo internacional. Tenemos con nosotros al gran Mikel Ayestarán, que además de periodista independiente es uno de los fundadores justamente de 5W. Pero bueno, que conste que no hablamos con él solo por ser el fundador de la revista, sino porque es un experto en todo lo que ocurre en Oriente Medio. Mikel, para daros unos datos, lleva años trabajando en lugares como Líbano, Irak, Irán, Siria, Afganistán, bueno, por muchos países de esta zona del mundo. Durante un tiempo, de hecho, vivió en Jerusalén y desde hace unos meses reside en Estambul, que hoy hablaremos con él, conectaremos desde allí para que nos comente un poco cuál es la situación que está viviendo el país a partir del terremoto. También es autor de libros como Oriente Medio, Oriente Roto, que lo tengo aquí y os recomiendo que lo leáis porque vale mucho la pena. También de Cenizas del Califato o Jerusalén Santa y Cautiva. Y como os decía, ya conectamos con él desde Turquía, desde una de las áreas sacudidas por el devastador terremoto que ya ha dejado, atención, a más de 40.000 personas fallecidas
entre Turquía y Siria. Hola, Mikel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado. Mikel, ahora mismo, creo, si no me equivoco, te encuentras en Estambul, pero estos días has estado cubriendo esta historia desde una de las zonas más castigadas por el terremoto. Cuéntanos desde dónde exactamente y cuál ha sido la situación que has vivido durante estos días que has estado cubriéndolo. Sí, he estado durante toda lo que es la primera semana del terremoto. Salimos rápidamente cuando recibimos la noticia, salimos hacia el este y aterricé en Adana y después me he ido moviendo a diferentes zonas afectadas. En primer lugar el epicentro, a Marash. Después de Marash subí un poco hacia Adiyaman, a las zonas kurdas, para ver cómo había golpeado también en zonas rurales, no solamente en núcleos urbanos. Y después, sobre todo, me he centrado en Hatay, en la ciudad de Antioquía. Es el núcleo urbano más importante al que ha golpeado el temblor y también yo creo que es la auténtica zona cero, ¿no? No es el epicentro, pero es la auténtica zona cero por el nivel de destrucción y por la situación en la que han quedado allí los supervivientes, ¿no? Entonces, un poco, pues he podido hacer ese recorrido, ¿no? Primero empezando del epicentro, después ver un poco cómo están las zonas rurales y viendo otros lugares también, como Gaziantep, como Skenderum. eh, bueno, pues un poco para tener una idea general, porque estamos hablando de un desastre que ha afectado a 10 provincias. Yo había hecho terremotos antes, pero estaban muy localizados, pues igual en una ciudad, en una zona pues no tan amplia, ¿no? En este caso la zona es muy amplia, por lo tanto trabajar tampoco era sencillo, ¿no? Tenías que elegir un sitio y después las comunicaciones han sido complicadas para moverte de un lugar a otro. Por supuesto, dependías de tu coche absolutamente para lo que era para moverte y para dormir, para vivir, para trabajar, era tu redacción y era todo. Y la verdad es que los primeros días pues, han sido muy impactantes, ¿no? A nivel de curro, a nivel personal, ha sido impactante, ¿no? Estamos hablando de una gran catástrofe. Yo creo que todavía no tenemos la dimensión total, ¿no? Hemos ido viendo la Ujú. cara y al final yo creo que será mucho más. Sobre todo las cifras de fallecidos están muy por encima de esos 40.000 que tenemos ahora. Bueno, dices que obviamente cubrir una área tan grande y además destrozada, supongo que has tenido muchos problemas. En el plano informativo, no sé si habéis tenido los periodistas problemas ya no solo de acceso por las limitaciones que ha causado el terremoto, sino también impuestas por la policía, por las instituciones. No sé si habéis tenido problemas para acceder, para hablar con los supervivientes. ¿Cómo ha sido esto? ¿Sabes qué pasa? Que normalmente ese tipo de problemas van a llegar, ¿no? Sí, de hecho, igual ya me imagino que habrán empezado, ¿no? Pero es que Mm. yo al menos llegué cuando era todo tan reciente que no había ni policías ni militares, no había nadie. No habían equipos de rescate. Cuando llegamos nosotros éramos los primeros prácticamente en llegar a muchas zonas. Por lo tanto, yo no he tenido ningún impedimento a la hora de trabajar, todo lo contrario, ¿no? Ha sido demasiado bestia, diría yo, ¿no? Ha sido ese momento tan caliente estaba todo y la gente estaba todavía en estado de shock, ¿no? Creo que todos hemos estado en estado de shock esos días ahí y no había, yo no he registrado, no he tenido ningún tipo de problema. Quizás el tercer día sí ya comenzó a llegar el ejército, la policía y en la noche, sobre todo, si te veían grabando por los maquetes de campaña y tal, pues se te acercaban y te pedían la acreditación, el pasaporte, pero yo desde luego no he tenido ningún problema a la hora de trabajar, todo lo contrario, ha sido toda la gente, bueno, pues deseando, ¿no? De dar tu testimonio, de contar su historia, de decir lo que les había ocurrido y también una cosa que me llama la atención, sobre todo en algunos puntos determinados, que pues eran zonas auténticos bastiones, ¿no? Del gobierno turco, del partido islamista, pero también pues con críticas abiertas, ¿no? A las autoridades por ese retraso a la hora de responder a la situación. Más tarde te comentaré, pues hablaremos sobre estas críticas que se han producido para el gobierno, también sobre todo en la figura, que se han centrado en la figura de Erdogan. Aprovecho ahora que hemos empezado esta charla para invitaros a que participéis. Si tenéis cualquier pregunta que hacerle a Mikel sobre el terremoto, sobre el seísmo, dejadla en el chat.
y cuando pueda pues la lanzaré, ¿vale? Para poner un poco de contexto a la magnitud de esta tragedia que antes hemos comentado y has dicho tú, también quiero comentar que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo la semana pasada que este ha sido uno de los desastres naturales más grandes de los últimos tiempos. No sé si estás de acuerdo con eso, supongo que sí. ¿Recuerdas haber estado en otro lugar con un nivel tal de destrucción material y personal que no haya sido causado por un conflicto bélico? Que tú has estado en guerras, pero en este tipo de escenarios, claro, las cifras son enormes, la devastación también, no sé. Me había tocado el terremoto de Bam en 2003 en Irán. Después me tocó el de Nepal, más recientemente, 2015 creo que fue. Y es incomparable, ¿no? Es incomparable en cuanto a la superficie afectada, ¿no? También estuve en el Katrina, en Estados Unidos. También había mucha destrucción, lógicamente, pero no tiene nada que ver. Yo, desde luego, a nivel de catástrofe natural, esto es lo más importante que me ha tocado. Y muchas veces lo que tú dices del escenario bélico, ¿no? En lugares como Antioquía ahora mismo, cuando iba por la noche con el coche, tenía la sensación de estar en Alepo o en Mosul, ¿no? Tenía ese mismo feedback, ¿no? Las casas derrumbadas como si hubiera sido un bombardeo o sea, con armamento pesado, esa misma sensación, ¿no? Lo que pasa que es muy diferente a la hora de trabajar porque en la zona de conflicto pues siempre tienes hay algunos lugares donde estás seguro, ¿no? Más o menos. Dices, bueno, estás en una zona, en otra zona, puedes encontrar zonas de seguridad. En caso de un terremoto y cuando es tan reciente y con tantas réplicas como teníamos, tenías una sensación de inseguridad permanente, ¿no? Yo qué sé, estabas durmiendo en un descampado con el coche y claro, con réplicas ya de 5 los coches bailaban, ¿no? Entonces estabas constantemente bajo esa sensación, o cuando te estabas trabajando cerca de edificios a medio derrumbar, pues era lo mismo, ¿no? Vimos como varios iban colapsando, ¿no? No colapsaron con el primer temblor, pero después han colapsado con el paso de los días. Esa sensación de peligro constante, ¿no? De que, joder, de que aquello seguía moviéndose, ¿no? Pero a nivel de destrucción, ya te digo, había muchas imágenes que me recordaban sobre todo a esos 2 escenarios, ¿no? Que son de los más bestias que he visto, los bombardeos rusos y sirios en Alepo, los bombardeos estadounidenses en Mosul, ¿no? Realmente han dejado esas zonas reducidas a talco y este terremoto ha hecho lo mismo en la parte nueva de Antioquía. Porque si vamos a la parte vieja, que es curioso, en la parte vieja se ha aguantado mucho más y en la parte de Antioquía que sube a la montaña, las casas que están construidas en la roca ni se han meneado, ¿no? No han sufrido nada. Sí, de esto te quería hablar porque han surgido muchas críticas relacionadas con los procedimientos que pues, se podrían haber llevado a cabo porque hay muchos edificios de construcción nueva. De hecho, el New York Times publicó este miércoles un reportaje sobre edificios que se promocionaban con las mayores garantías contra terremotos, porque hay que recordar que donde se ha producido el terremoto es una zona sensible a este tipo de eventos y que se han derrumbado por completo, porque al parecer, bueno, pues se otorgaban licencias a cambio de mordidas. Esta es la pregunta. ¿Se podrían haber evitado al menos el desastre que se ha producido? ¿Se podría haber reducido de alguna manera? Ahora la investigación está abierta, ¿no? Hay una lista negra con más de 100 nombres, ya han comenzado las detenciones. Eh, eh, vamos a ver en qué queda, ¿no? Y en los últimos 20 años se han producido varias amnistías a constructores que a cambio de pagar una serie de multas pues se regularizaban unos edificios que no cumplían con los estándares establecidos en el año 99, que fue cuando sucedió el anterior terremoto fuerte aquí en Izmit, cerca de Estambul. Entonces, bueno, pues sí, las autoridades acusan a los constructores dicen que muchos de ellos se habían acogido a estas amnistías, que las había dado el propio gobierno. Estamos hablando además de una zona, toda esta zona fronteriza entre Turquía y Siria, en los últimos años ha experimentado una demanda brutal de vivienda, ¿no? Sobre todo por la llegada masiva de sirios. De los 4 millones de refugiados sirios que hay en Turquía, la mitad, prácticamente 2 millones, viven en estas 10 provincias afectadas por el terremoto. Había una demanda brutal, ¿no? Y ya en la campaña electoral en 2018, el propio presidente Erdogan es el que alababa esas amnistías que había permitido, bueno, pues regularizar una serie de viviendas para solucionar esa fuerte demanda, ¿no? Y una demanda tremenda de cientos de miles de viviendas que necesitaban.
Y lo que ha pasado es que 4 años después hemos tenido el temblor y ha querido que Marash, que Antioquía, que esas zonas donde se habían regularizado todo ese tipo de viviendas sean las más afectadas, ¿no? Vamos a ver, aquí la gente, por supuesto, que quiere las responsabilidades. Como pasa en estas situaciones, unos se van a culpar a otros, los constructores culparán al gobierno, el gobierno culpará a los constructores y los que van a pagar pues, son los de siempre, ¿no? A Ah, 300 millones hablabas de personas. de Turquía, que es el país con mayor refugiados del mundo, de hecho lo que lo comentabas ahora. ¿Cómo ha afectado el seísmo a estas personas, a los desplazados, que además del seísmo ya soportaban situaciones de mucha precariedad? Hay una cosa que a mí me preocupaba mucho desde el primer momento, el discurso xenófobo, ¿no? Y racista también por parte de gente que entrevistabas, que acusaban, y ya antes del terremoto, justo cuando estábamos en plena campaña electoral, ¿no? Aquí las elecciones estaban previstas para el 14 de mayo. Aquí había una campaña por parte de los partidos ultranacionalistas contra los refugiados sirios, diciendo que estaban, pues lo típico que dicen todos estos partidos populistas, ¿no? Que se llevan todo el dinero de las ayudas, que no trabajan, el mismo discurso que tenemos también en España, en los países, ¿no? Pues aquí era lo mismo, grabado con el número tan fuerte, ¿no? De refugiados registrados que hay en este país y los que habrá sin registrar. Todo esto se ha exacerbado tras el terremoto y hay partidos muy, muy, muy radicales que incluso estaban llamando a abrir fuego contra los refugiados sirios a los que les acusaban abiertamente en sus canales de redes sociales y demás de robar la ayuda que se enviaba desde las ciudades para las víctimas del terremoto, ¿no? Les acusan de todo, de los saqueos en tiendas, saqueos en casas, de cortar los dedos de las víctimas para robar los anillos, una serie de leyendas urbanas que desde el minuto cero han prendido con mucha fuerza y eso, pues imagínate la tensión que genera, ¿no? En estos lugares donde el temblor no ha distinguido. O sea, si se cae el edificio, no sabes si tú eres sirio, si eres Claro. turco, estadounidense o polaco, ¿no? Y ahora mismo pues están en una sensación pues todavía más de indefensión que lo que podían estar antes, ¿no? Es gente que la mayoría de ellos vienen de ciudades como Alepo, que ya en 2011 tuvieron que salir porque su ciudad quedó devastada, lo perdieron todo, han rehecho su vida una parte de Turquía que ahora también es puro talco, ¿no? Lo cual ahora les va a volver a tocar a empezar. Vamos a ver, porque la previsión desde luego de las autoridades es que se produzca una llegada masiva, ¿no? De Mm. refugiados como de ciudadanos turcos a urbes como Estambul, ¿no? Que ya está superpoblada. Estamos hablando de un anillo total de 17 millones. Aquí hay barrios enteros donde ya no permiten la inscripción de extranjeros. No puedes inscribirte en el barrio porque ya hay mucha más población foránea que población local, ¿no? No sé, hay muchas. Mírate, Miquel, perdona que te interrumpa. Tenemos ya una pregunta de alguien del chat que se llama Paco y nos pregunta sobre el número de víctimas. Hemos hablado al principio que oficialmente se dice que hay 40.000 muertos y nos pregunta que si son estimaciones o es un conteo real de cadáveres. Sí, aquí en Turquía sí, el conteo, desde luego, yo lo que he visto es un conteo real. Y se iban, las familias están esperando frente a los escombros de lo que eran sus casas y según van saliendo los cuerpos, se registra cada cuerpo. Si no hay familiares para reconocerlos, se tienen durante 24 horas pues en un polideportivo, en zonas que se han habilitado para los cuerpos y se les toma una prueba y después se les entierra con su número, con su identificación, para que si en las 24 horas la familia no la ha reclamado, en el futuro sí que puedan. O sea, aquí, desde luego, el proceso, lo que yo he visto, se está haciendo bien, ¿no? Se está haciendo bien y se está haciendo de forma cuidadosa. O sea, que mi impresión es que siguen quedando miles y miles de personas bajo los escombros. Es una impresión, no tengo los datos Ujú. para decir. Pero yo lo que he visto es sacar cuerpos y más cuerpos, ¿no? Y todavía muchos edificios sin tocar. Todavía ahí no se ha acercado nadie. Ya en el lado sirio ni te cuento, ¿no? En el lado sirio, pues vamos a ver cuál es la provincia más afectada además es Idlib, que es la provincia que está fuera del control del gobierno, y vamos a ver qué datos llegan desde ahí. Es Mira, muy, nos pregunta también Carlos por el chat que qué nivel de corrupción, te lo pregunto porque luego me va a dar paso también a hablar sobre las elecciones que has comentado antes que van a tener lugar dentro de muy poquito, y nos pregunta qué nivel de corrupción tiene el Estado turco. Mira, yo acabo de llegar, sinceramente. No te puedo dar muchos detalles. Yo
No lo sé, no lo sé, tengo que ver, pero yo lo que tengo es el feedback de todos estos días trabajando allí y hablando pues con voluntarios llegados de otras zonas de Turquía, hablando con las propias víctimas y quejándose precisamente de esto, ¿no? De la capacidad que tenían los constructores de saltarse las normativas vigentes para poder terminar sus proyectos y bueno, pues igual inflar los precios y ese dinero se iba al bolsillo en vez de irse a la seguridad, ¿no? Pero quiero decir que estos son testimonios que tengo en caliente de estos días. No lo sé, me gustaría trabajar más a fondo todo este tema de la corrupción, pero no he tenido tiempo. Y en relación con las elecciones que van a tener lugar en 3 meses, ¿cómo puede influir el terremoto en estos comicios? Y no sé si incluso Erdogan, que es una figura muy importante en el país, que lleva ya gobernando bastantes años, puede ver amenazado su mandato. Desde luego, ¿no? Esto es un terremoto y es un terremoto también político, ¿no? Y yo creo que el futuro de Erdogan está más que nunca en el aire, ¿no? Hasta si me lo llegas a decir antes del terremoto, yo desde luego apostaba porque que iba a mantenerse en el poder después de 2 décadas, lleva ya 20 años el hombre. Primero como primer ministro y ahora como presidente. Ujú. Pero después del terremoto lo dudo mucho. Mucho que cualquier dirigente del mundo pueda salir airoso, ¿no? De una cosa así, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de malestar, ¿no? Que se ha generado en la población ante la lenta respuesta de las autoridades. Es cierto que es una catástrofe de unas dimensiones que yo no sé qué país del mundo puede estar preparado para responder a esto, ¿no? Pero también es cierto que se perdieron horas decisivas y que, por ejemplo, el despliegue del ejército se produjo muy tarde, ¿no? Y luego está todo este tema de las legalizaciones de las viviendas en zona sísmica. Vamos a ver, como pasaba en Israel, ¿no? Le tengo en alta estima a Erdogan, como tenía Netanyahu, como auténticos supervivientes, ¿no? En esta parte del mundo son unos animales, ¿no? En el mundo de la política, quiero decir, entiéndame bien, ¿eh? Sí, Son sí. unas muy, muy importantes en el mundo de la política y sobre todo son supervivientes natos, pero yo creo que después de tanta muerte lo va a tener muy complicado. Eh, Oficialmente no hay ningún statement por parte del partido del AKP, del partido en el poder, pero sus círculos más cercanos, en sus medios de comunicación, los columnistas, periodistas ya abogan por un retraso de los comicios, dicen que el país no tiene una situación ahora para que se pueda ir a las urnas. De la oposición dicen que no, de la oposición dicen que hay que votar el 14 de mayo, saben que esto le va a pasar factura a Erdogan, quieren quitárselo del medio sí o sí, y estamos en ese pulso, ¿no? Estamos en ese pulso. De todas formas, nadie quiere hacer campaña ahora mismo, ¿no? No están haciendo campaña con el terremoto directamente, pero indirectamente sí, ¿no? Desde el partido del poder dicen que no es momento de hablar de las elecciones, que es momento de atender a las víctimas, pero indirectamente todo el mundo está pensando en esa fecha del 14 de mayo, ¿no? Claro, Es decir, en las provincias donde más ha afectado, a estas 10 provincias donde ha pasado el terremoto, ¿es posible que se puedan celebrar estos comicios? Digo, técnicamente, no sé si es el mejor momento, obviamente no, pero no sé si incluso se tiene que alargar o cómo se va a hacer. es la gran cuestión. Yo no sé, en ciudades como Antioquía, ¿dónde van a poner las urnas? No sé, no sé. La Claro. verdad es que lo que ocurre que aquí, hablando ayer con un periodista, con un colega de aquí de Estambul, me decía que según la Constitución la única opción de retrasar unos comicios ya convocados y demás es si hay una situación de guerra, ¿no? Que en principio la Constitución no recoge la opción del terremoto, pero supongo que si esto se lleva al Parlamento y sale adelante, pues quizás haya una puerta a que se retrase, pero repito que la oposición política no está por la labor y tampoco el partido kurdo, ¿no? Que está fuera de esa oposición, digamos, de los 6 grandes partidos, pero que es un partido fundamental, es la tercera fuerza del país. Los Ujú. kurdos también, bueno, los kurdos, claro, los kurdos que los van a ilegalizar antes de las elecciones, pero saldrán con una nueva marca, no sabemos con cuál. Pero hay ese pulso ahora mismo, ¿no? Ese pulso entre las autoridades que dicen que hay que centrarse en las víctimas y demás y olvidarnos ahora mismo de las elecciones y a poderse retrasarlas. Y después está toda la oposición que sí, que quieren ir a las urnas sí o sí. Y desde el plano más informativo, ¿cómo estás viendo, cómo están cubriendo los medios turcos este fenómeno? Aquí hay un control de los medios muy fuerte, sobre todo a raíz del último golpe de Estado.
Con lo cual, en lo que son los medios turcos generales, la mayor, el 98% de los medios turcos, digamos, la inmensa mayoría, pues a nivel audiovisual, por ejemplo, la información es 24 horas y muy centrada en los rescates milagro, ¿no? Es lo que más tiempo ocupa las pantallas, ¿no? Han pasado 250 horas y ha salido una persona viva Ujú. y quizás, pues, bueno, eso es lo que centra el grueso de la información, eso unido a lo que son las intervenciones prácticamente diarias del presidente Erdogan y de su vicepresidente y de la ONG oficial del gobierno, que es la que está trabajando sobre el terreno, ¿no? Esos son No, los pilares. no sé si es impresión mía, pero está saliendo sobre todo mucho este tipo de historias, ¿no? Las personas que sobreviven después de X horas, el bebé que, por ejemplo, dio a luz durante los escombros, este tipo de historias son las que están marcando un poco el flujo de la información. ¿Qué se está perdiendo en el camino? No, lo que se está perdiendo tienes que recurrir a las redes sociales, ¿no? Tienes que recurrir a canales como Twitter, donde pues hay mucha actividad eh, y notas pues eso, pues todo lo que quizás no está en esa cobertura oficial, pues lo tienes ahí, ¿no? Y de hecho se han producido arrestos. Ahora mismo, esta semana se han producido decenas de arrestos de personas bueno, pues por difundir lo que las autoridades consideran pues que no es correcto, ¿no? Que se puede difundir durante un terremoto. Y tenemos, bueno, pues también se ha bloqueado incluso, se han bloqueado aquí las redes sociales en 2 ocasiones, ¿no? Sobre todo en esos primeros días, si lo recuerdas, cuando había esa queja tan fuerte por la falta de respuesta, ¿no? Pues se Ujú. bloqueó de Twitter y necesitabas el VPN para poder entrar. No, pues es lo de siempre, ¿no? En este país la verdad es que los medios están más controlados que nunca y la información pues está muy dirigida, ¿no? Desde lo que es el gobierno. Hay un par de canales que son, digamos, se pueden considerar opositores, que intentan dar otro punto de vista, pero la inmensa mayoría de Turquía lo que recibe, pues sobre todo son estos rescates milagro, ¿no? Es lo que está centrando la información en la mayoría de canales. Y mira, hablando justamente de información, nos comenta Carlos M100 que qué dificultades tenéis los periodistas para acceder no a los territorios turcos, sino a los territorios sirios afectados, que si tenéis más problemas de seguridad, de limitación de visados, ¿cómo estáis viendo vuestro trabajo que se está impidiendo o no? A lo mejor no sé, cuéntanos. No te puedo. Yo no lo he intentado. Yo no he intentado entrar a Siria. Yo trabajo desde que estalló la guerra en Siria, trabajo en la parte que controla el régimen, que, y allí, pues desde hace prácticamente 3 años y medio, 4 años no dan visados ya es internacional. Solamente pues a colegas venezolanos, rusos, cubanos, chinos, coreanos. Ese tipo de extranjeros sí son bienvenidos, los periodistas occidentales no somos bienvenidos y yo al menos no he conseguido ningún visado desde hace mucho tiempo. La particularidad del terremoto es que afecta a la única provincia que está fuera del control del régimen de Damasco, que es Idlib, Ujú. y allí pues puedes entrar sin permiso del régimen, puedes entrar desde Turquía, ¿no? Por ejemplo. Claro, es Ahora que mismo Siria estamos hay un hablando paso abierto. de que están ocurriendo, de que ha ocurrido el terremoto en esta zona de Idlib, donde dices que ya es una zona de muchas complejidades. Además, Siria ya, el Estado como tal, lleva 12 años de guerra civil, que todos los que estamos en este directo pues habremos escuchado hablar en mayor o menor medida. Y a eso hay que sumarle que además las relaciones entre Turquía y Siria nunca han sido fáciles. De hecho, antes del terremoto, si no me equivoco, había solo un paso fronterizo abierto. ¿Cuál es la situación? Ya me has dicho que no has pasado allí, pero en la situación fronteriza. Ahora mismo hay 3 pasos abiertos. Como dices, el Bab al-Ghazal estaba operativo antes para ir a Idlib. Y lo que no van a hacer los turcos es abrir ningún paso en zonas donde el PKK es fuerte, ¿no? Eso es lo que dicen las autoridades turcas. Y eso que el PKK ha declarado una tregua unilateral con motivo del terremoto, ha cesado sus actividades en toda esta área, bueno, pues porque la zona kurda es una de las zonas también afectadas, ¿no? Entonces han decidido cancelar sus operaciones. Ahora mismo hay 3 pasos abiertos con Siria y realmente
los últimos pasos, antes del terremoto, el propio presidente Erdogan ya dio el paso de intentar acercarse de nuevo a Bashar al-Assad. Estos dos países tenían unas relaciones excelentes antes de 2011. Eran dos países vecinos y el flujo era constante, ¿no? Era muy buena relación entre vecinos. Eso se parte en 2011, cuando estalla la guerra en Siria. Turquía apuesta decisivamente por los grupos armados de la oposición y, de hecho, Turquía es el actor clave para que se produzca la partición de Alepo, ¿no? O sea, que la mitad de Alepo quede en manos de la oposición y del régimen. Desde entonces, pues no solamente no hay relaciones, sino que tropas turcas han invadido el suelo sirio y están ahí presentes. Hay miles de turcos ahí desplegados y hay grupos armados de la oposición que dependen absolutamente de las directrices de Ankara, ¿no? Esto parece que va a cambiar. Va a cambiar y ya antes del terremoto Erdogan intentó acercarse a Bashar al-Assad. Ha habido reuniones a alto nivel ya entre diplomáticos de los dos países. Lo que ocurre es que ahora desde Damasco estaban esperando las elecciones, ¿no? Para ver qué pasa en Turquía y con quién van a tener que hablar, si con Erdogan o con el próximo. Claro. Yo creo que esas relaciones tan complejas de los últimos años van a quedar atrás y Turquía, pues bueno, pues lo mismo que ha hecho con Israel, por ejemplo, recientemente, pues va a restablecer va a intentar restablecer sus relaciones con Siria. Y sobre todo, yo creo que lo que va a intentar es que muchos de los refugiados sirios que están aquí vuelvan a su país de origen, ¿no? Que es, yo creo que el objetivo de fondo de todo este movimiento diplomático. En tu opinión, ¿cómo crees que afrontará Siria esta reconstrucción? No sé si puede afectar a la lucha de poderes? Estabas hablando ahora del cambio de presidente, de cómo afecta a las relaciones internacionales, pero dentro del país, ¿cómo puede afectar a la lucha de poderes? Porque recordemos que el país está dividido entre las regiones en que al-Assad tiene el control y las zonas donde los rebeldes. Entonces, ¿cómo puede afectar el terremoto a toda esta situación? Bueno, la zona más afectada ha sido Idlib. Entonces, yo creo que el terremoto a nivel interno yo no creo que va a afectar para nada, ¿no? En Siria la guerra la ha ganado Bashar al-Assad, o gracias a los iraníes y a los rusos, ¿no? Entonces digamos que es la pieza central y ahora mismo lo que sí que está intentando el régimen o lo que ha conseguido con este terremoto el régimen es reforzar su presencia de cara a la comunidad internacional y, de hecho, la ONU no comenzó a meter camiones por unos nuevos pasos abiertos por Turquía hasta que Bashar al-Assad les dio la luz verde, y eso que son zonas donde no está presente el régimen. Pero esto es un paso más hacia la legitimación, ¿no? De nuevo de Assad. Estaba totalmente proscrito antes y ahora ya pues vuelve a reincorporarse de cara a Occidente, de cara al mundo árabe. Ya lo estaba haciendo, ¿no? Tanto los cataríes como los emiratíes, como países que habían apoyado directamente a la oposición armada, ya están restableciendo sus lazos otra vez con el régimen, ¿no? Con lo cual, creo que el que va a ser reforzado, ¿no? de este terremoto desde el punto de vista político al menos va a ser el régimen. Y luego hay que tener en cuenta que yo creo que Occidente no aprende del pasado, ¿no? Hemos tenido lecciones como ocurría en Irak, si lo recordáis, con las sanciones al régimen de Saddam Hussein, que al final pagaba la gente, y aquí pasa igual, ¿no? Tú tienes un bloqueo brutal sobre Siria, bloqueo muy fuerte, que es el que sufre Siria, ¿no? Desde 2011. Y al final los que lo está pagando no es el régimen. El régimen yo creo que seguirá haciendo pasta, seguirá haciendo caja, como hacen siempre que hay un bloqueo alguien hace caja, ¿no? En este caso yo creo que será siendo el régimen. La gente lo está pagando durísimo. Las condiciones de vida de los sirios son tremendas en esta posguerra, pero tremendas, ¿no? Y este bloqueo es una de las causas. Miquel, quiero terminar ya este directo, no te quiero entretener más, pero quiero hablar antes de un tema de que algo como periodistas que nos toca muy de cerca, que como en otras tantas tragedias, el terremoto se ha utilizado también para difundir fake news. Antes hablabas de la cobertura informativa dentro del país y también fuera. Y se está viendo que, aparte de esas historias heroicas, se juega mucho con los datos, con las imágenes, incluso con el relato de lo que está sucediendo, también en las redes sociales que antes comentabas. Y esto mismo, no hace falta irse muy lejos, también está pasando con la guerra de Ucrania, que es una guerra de información. ¿Cómo influye todo esto en la cobertura que llega a la gente, a la comunidad internacional, y cómo afecta o cómo puede afectar esto a los equipos de salvamento? Si es que afecta de alguna manera. No, yo creo que
El impacto lo vamos a ver más toda esta cosa la vemos más a medio plazo, ¿no? Y ya te he dicho, como te he dicho al principio, no sé, yo lo que me encontré, ha sido todo tan en caliente, y no había tiempo ni, o sea, ahí no teníamos ni electricidad, ni teníamos Twitter, ni teníamos internet, ni teníamos nada. Cual tú estabas era una situación muy cruda, ¿no? No, ahora ya poco a poco, ¿no? Cuando se están restableciendo los servicios, cuando la gente ya ha pasado ese primer momento de shock, ya la gente se sienta, ya tiene oportunidad de hablar. Yo creo que ahí es donde va a tener más impacto, ¿no? Todo lo que pueden ser las fake news, los bulos y demás, ¿no? En un primer momento es la necesidad, es de salvar el pellejo, de saber dónde está el tuyo, o sea, es que la gente ni comía, ni bebía, ni dormía, ¿no? Han sido sobre todo los primeros 4 días han sido tan intensos que ahí no había tiempo para nada más, ¿no? Era todo pura sensación, ¿no? Yo creo que con el paso del tiempo, pues quizás sí que afecta, ¿no? De manera negativa. Los equipos de rescate, yo creo que pasa como siempre en estas situaciones de emergencia, o al menos las que me ha tocado a mí, es muy importante ser autónomo. Yo he visto aquí, pues una vez más, grandes equipos pues por ejemplo la UME, ¿no? Viene la UME y dices tú: "Joder, la UME es independiente, la UME viene aquí y puede trabajar con sus propios medios y hacer un trabajo excelente, ¿no? Pero hay otros muchos equipos que vienen con muy buena voluntad, pero no tienen medios. Ujú. No tienen medios, necesitan transporte, necesitan cobijo, necesitan comida, necesitan electricidad, necesitan combustible. Y eso en una catástrofe, pues bien, está muy bien, ¿no? Tener toda tu voluntad, pero necesitas ser, sobre todo al principio, necesitas ser autónomo, ¿no? Eso los grupos que se han quedado al final son los grupos fuertes, ¿no? Los que están ahora operando sobre el terreno. Aquí no se ha echado a todos los grupos de rescate, simplemente se ha cancelado el trabajo de algunos y hay otros que siguen. Hay otros que siguen que son los que son grupos autónomos y pueden trabajar de forma independiente, digamos, en coordinación, lógicamente, con los turcos, pero tienen esa capacidad, ese músculo, ¿no? De no ser una carga, de aportar soluciones, vamos. Vamos a ir terminando ya esta charla, Miquel. No sé si antes quieres comentar algo que me haya dejado, que creas importante comentar de este fenómeno, de esta tragedia también en el país. No sé, la verdad es que ha sido impactante, ¿no? Cubrir esto. Además, yo he trabajado con un colega de aquí de Estambul y eso, estaba trabajando en casa, ¿no? Su gente, con gente que ahí tenía amigos que vivían allí, ¿no? Te das cuenta de eso, ¿no? Que cuando te toca cubrir las cosas en tu casa, ¿no? Eh, Jodido es el tema, ¿no? Y nada, la verdad es que luego te das cuenta también de lo que es el ciclo informativo, ¿no? Como a partir, cómo los medios durante 7 días mantienen ese altavoz, ¿no? De forma brutal, ¿no? Estas crónicas, radio, televisión, periódico, y poco a poco, ¿no? Según va creciendo el número de muertos, va bajando la intensidad informativa al final, como todo desastre natural, pues al pasar una semana, pues ya prácticamente desaparece de las portadas, ¿no? Volveremos a hablar cuando se cumpla un mes, volveremos a hablar cuando se cumpla un año Ujú. y ya está, ¿no? ¿Ahora mismo Mucho. quedan muchos medios internacionales allí o ya se está...? ¿Sí? No, no, sí quedan. Se han producido relevos, están llegando equipos, pues igual no ya para lo que es el breaking, sino para trabajos más pues más tipo reportaje, documental o para otro tipo de formatos, ¿no? Creo que es un momento muy, muy interesante, ¿no? Para poder currar. En mi caso, yo he tenido que salir porque me voy para Ucrania, para el aniversario, el cual yo creo que los medios van a hacer un despliegue masivo, ¿no? Vamos a tener la semana que viene Ucrania está en la sopa. Pero bueno, al final, yo mediáticamente hablando no supe comprar, ¿no? Ucrania ha sido el gran fenómeno y el terremoto, como pasa con estos desastres, al final pues dura lo que dura, ¿no? Tiene una semana, 10 días de esperanza de vida en los medios y después pues poco a poco pasamos a otros temas, ¿no? Supongo que cuando vuelvas de Ucrania volverás a las Sí, zonas... Sí, ¿no? sí, además quiero ir con mis hijos, quiero que lo vean, quiero que aprendan y quiero que lo sientan. Esto es historia, lo que ha pasado aquí es la historia, al menos de esta región en la que nosotros vivimos desde el año 2015. Ellos también son parte de esto y yo quiero que lo vean, ¿no? Y yo creo que dentro de un mes pues estarán ya las cosas estará todavía jodido, pero será más fácil de digerir, ¿no? Para ellos, pero me parece imprescindible, ¿no?
sobre todo si vives en esta parte del mundo, que te des cuenta, ¿no? Estas cosas pasan y te pasan además en la puerta de tu casa, ¿no? No estamos hablando de algo que ha pasado, cojo un avión aquí en Estambul y en 1 hora estoy en el epicentro, ¿no? Sí, sí. Aquí al lado. Bueno, con esto vamos a dar ya por finalizada, si te parece, esta charla. Miquel Ayestarán, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros contando esta tragedia, el terremoto que ha sacudido a Turquía y Siria, no hay que olvidarlo. Y nada, muchas gracias. Gracias a vosotros y luz y periodismo internacional. Bueno, esperamos que la charla os haya resultado tan interesante como me la ha parecido a mí. Os recordamos que si queréis estar al corriente de lo que pasa en Siria y Turquía, os podéis leer crónicas sobre el contexto de esta situación en nuestra página web, también donde encontraréis crónicas justamente de Miquel Ayestarán, entre otros. Muchas gracias por escucharnos, como siempre estáis ahí. Muchas gracias especialmente a quienes sois socios y socias y hacéis posible que 5W exista y haga charlas como esta. Y a quienes aún no sois socios, pues os quiero recordar que por muy poquito, que la suscripción vale de verdad muy poco, son 36 euros al año, son 12 euros cada 3 meses, podéis acceder a todos los contenidos de la web, crónicas, ensayos, entrevistas, foto. Y además, por muy poco, también, si os hacéis socios en papel, muy pronto recibiréis en casa la nueva revista, la que comentaba al principio, Agua, en papel, que está a puntito de salir de imprenta y que, como ya os he dicho, a partir del 2 de marzo la lanzaremos. Y ya para acabar, pues me quiero despedir como lo ha hecho Miquel Ayestarán, que ya es un saludo patentado por él en sus vídeos. Así que nada, muchas gracias a todos y salud y periodismo.